¿Alguna vez has sentido que tu vida no comenzó con tu nacimiento? ¿Que hay algo en ti que no pertenece del todo a este mundo? Tal vez lo hayas experimentado en un instante de silencio profundo, en una mirada que te resultó inexplicablemente familiar, o en un pensamiento que parecía venir de otro tiempo, de otro lugar, como si una parte de ti recordara algo que tu mente nunca vivió. Esta sensación, tan misteriosa como íntima, ha acompañado al ser humano desde los albores de la conciencia. Y en la historia de la filosofía, pocos pensadores se atrevieron a explorar con tanta profundidad esa dimensión invisible como lo hizo Platón. Platón no era solo un amante del saber. Era un buscador de la verdad más allá de lo visible, un explorador de las realidades eternas. Para él, el alma no era un producto del cuerpo ni una simple chispa vital que se extingue con la muerte. Era algo mucho más grande, más antiguo, más sagrado. En un mundo dominado por lo material, Platón levantó una pregunta incómoda. ¿Y si el alma no naciera con el cuerpo, sino que simplemente descendiera a él, como un prisionero que entra en una celda? ¿Y si la vida no fuera el principio, sino solo un capítulo más de una existencia mucho más larga, tejida a lo largo de siglos, o incluso de eternidades? Según Platón, cada alma humana ha vivido antes, ha contemplado la verdad, ha habitado un plano más alto, más puro, más luminoso, pero al unirse al cuerpo, lo ha olvidado. Ha quedado atrapada en los sentidos, en los placeres, en los deseos, como si una niebla cubriera su verdadera esencia. Sin embargo, esa esencia sigue allí, esperando ser despertada, recordada, redescubierta. El alma, para Platón, es inmortal. No muere con el cuerpo, no nace con él. Viene de un lugar más allá del tiempo, y volverá allí una vez que su viaje en la tierra haya terminado. Pero el camino no es recto. Es un ciclo de nacimientos, olvidos, búsquedas, aprendizajes y renacimientos. Un ciclo que solo puede romperse a través del conocimiento, de la virtud y del amor a la verdad. Y es en ese amor, en esa pasión por lo eterno, donde comienza el viaje del alma hacia sí misma. En este video, te invito a recorrer esa visión profunda, casi mística, de la existencia humana según Platón. Exploraremos cómo concebía la naturaleza del alma, su división interna, su relación con el cuerpo y el destino que la espera tras la muerte. No es solo filosofía, es un mapa del alma, un intento de responder, con palabras antiguas y sabias, a las preguntas que siguen latiendo en nuestro interior. ¿Quién eres realmente? ¿Qué es lo que en ti nunca muere? ¿Y cuál es el propósito de tu paso por este mundo? Quizás la respuesta, como creía Platón, no esté afuera, sino en el recuerdo silencioso de lo que el alma ya sabe. Para entender la visión de Platón sobre el alma, debemos abandonar por un momento la lógica común del mundo físico, porque en su filosofía, el alma no es una simple consecuencia biológica, ni un fenómeno pasajero que emerge de las funciones del cuerpo. Para Platón, el alma es lo esencial, lo eterno, lo que verdaderamente somos, mucho antes y mucho después de esta vida que creemos nuestra. El alma no nace, no aparece en el momento de la concepción, no es creada por los padres, ni moldeada por la materia. El alma, decía Platón, ya existía antes de unirse al cuerpo. Existía en un lugar que no está hecho de carne ni de tiempo. Un mundo invisible, donde habitan las ideas eternas. Un mundo donde no hay muerte, porque todo lo que allí existe es inmutable y perfecto. Allí, en ese plano superior, cada alma contemplaba la verdad en su forma más pura. Veía la justicia en su perfección, la belleza sin imperfección, el bien absoluto. No necesitaba palabras ni razonamientos. Todo era comprensión directa, sin mediación. Era una luz que no tenía sombra. Pero entonces, por alguna razón, el alma descendió. Cayó. Se encarnó. Tal vez por un deseo, por una culpa, por un aprendizaje pendiente. Las causas no siempre son claras. Pero el hecho es que el alma se unió a un cuerpo, y lo olvidó todo. Platón creía que este olvido no es total. Aún quedan vestigios, ecos, fragmentos de lo contemplado. Y en esos fragmentos, en esas intuiciones que a veces brotan sin razón, el alma comienza a recordar. Por eso, cuando vemos un acto noble, algo en nosotros se conmueve. Cuando escuchamos una verdad profunda, algo dentro de nosotros despierta. Es la memoria del alma tocando la superficie de nuestra conciencia. Pero este olvido también es una prisión, porque al perder el recuerdo de su origen, el alma se identifica con el cuerpo, con los placeres efímeros, con las emociones desordenadas,
con los miedos del ego. Y olvida que no es eso, que no es carne, ni nombre, ni historia, que es algo más. Para Platón, la vida no es un punto de partida, sino un punto intermedio. Y la muerte no es un final, sino una transición. El alma no muere, se libera, cambia de forma, pasa a otro estado. Puede volver a encarnar, puede ascender, o puede seguir atrapada en el ciclo, dependiendo de lo que haya aprendido en su paso por el mundo. Así, la existencia humana se convierte en una escuela del alma. Cada experiencia, cada decisión, cada pensamiento, deja una marca. Porque el alma, aunque eterna, no es estática. Evoluciona, se purifica, o se corrompe, y según su estado al final de la vida, tomará su siguiente rumbo. Esta visión, tan antigua como luminosa, no pretende imponer una fe, sino despertar una reflexión. Si el alma es inmortal, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos cultivando en lo profundo de nosotros mismos? ¿Estamos recordando quiénes somos, o seguimos dormidos en el olvido? Porque tal vez, en cada acto de amor, en cada búsqueda de verdad, en cada instante de silencio interior, el alma se está hablando a sí misma, y recordando, poco a poco, que nunca fue de este mundo. Platón imaginó dos mundos. Uno, el que habitamos con los sentidos, cambiante, imperfecto, lleno de contradicciones, donde todo nace y todo muere. Y otro, que no vemos, pero que intuye el alma, eterno, perfecto, inmutable. Un mundo que no está hecho de materia, sino de esencia. Un mundo que no se encuentra afuera, sino más allá. Ese segundo mundo es el mundo de las ideas. Allí no existen las cosas como las conocemos, sino sus formas puras. No hay un árbol, sino la idea de árbol. No hay justicia en partes, sino la justicia misma. No hay belleza relativa, sino la belleza en su estado absoluto. En este mundo perfecto, todo lo que aquí es sombra, allá es luz. Todo lo que aquí se fragmenta, allá permanece entero. Y según Platón, el alma humana proviene de ese mundo. Antes de nacer, vivía allí. Lo contemplaba todo. No a través de los ojos, sino a través de una visión más profunda, directa, total. En esa contemplación, el alma adquiría una sabiduría que no se puede enseñar, solo recordar. Pero al encarnar, algo ocurre. Al unirse al cuerpo, el alma olvida, como si cayera en un sueño profundo, como si la densidad de la materia apagara la memoria espiritual, como si el ruido de los sentidos hiciera imposible escuchar la verdad que ya llevaba dentro. Este olvido no es casual, forma parte de la condición humana. Vivimos en el mundo visible, pero nuestra esencia pertenece al invisible. Y esa contradicción, esa dualidad, es el drama de nuestra existencia. Porque mientras el cuerpo desea placer, seguridad y poder, el alma anhela sabiduría, belleza y eternidad. Uno quiere poseer, el otro, recordar. Pero hay momentos en los que el alma se estremece. Una melodía que toca fibras invisibles. Un acto de bondad que nos parece infinitamente familiar. Un paisaje que no hemos visto jamás, y sin embargo nos hace llorar. ¿Por qué? Porque en lo profundo, reconocemos. No aprendemos algo nuevo. Recordamos. Platón llamaba a esto anamnesis, el arte de recordar lo olvidado. Para él, todo verdadero conocimiento es un proceso de reminiscencia. No se trata de llenar la mente, sino de despertar lo que ya está dormido en lo más profundo del ser. Y en ese sentido, el maestro no es quien impone una verdad, sino quien ayuda al alma a recordar la suya. Por eso Sócrates, mentor de Platón, decía que su labor era como la de una partera, no dar a luz el conocimiento, sino acompañar a otros en el parto de su propia sabiduría. La educación, entonces, no es una acumulación de datos, es un viaje hacia el interior, un descenso a los rincones más antiguos del alma, una búsqueda de ese saber olvidado que yace bajo capas de miedo, deseo, orgullo y distracción. Y en cada descubrimiento verdadero, hay un eco, un susurro, una certeza silenciosa que nos dice, esto ya lo sabías, solo lo habías olvidado. Así, Platón nos invita a mirar más allá de lo aparente, a desconfiar de los sentidos, que nos muestran apenas un reflejo de lo real, a volver la mirada hacia adentro, a reencontrarnos con lo eterno que llevamos dentro del pecho, porque tal vez, el mundo que buscamos no está afuera, tal vez, nunca lo estuvo. Para Platón, el cuerpo no es el hogar del alma, es su prisión, una prisión que no se construye con barrotes de hierro,
sino con límites sensoriales, deseos fluctuantes, emociones desbordadas. Una prisión que parece placentera, que seduce con el tacto, con el sabor, con la belleza de las formas, pero que lentamente adormece lo eterno que llevamos dentro. Al encarnar, el alma se une al cuerpo como un ave encerrada en una jaula. Desde ese momento, comienza una lucha silenciosa entre lo que somos y lo que aparentamos ser, entre lo que el alma recuerda y lo que el cuerpo exige. Es el conflicto entre el anhelo de eternidad y la necesidad inmediata, entre la contemplación interior y la distracción exterior. Platón veía en el cuerpo la fuente de los errores humanos. Los sentidos nos engañan, nos muestran un mundo en constante cambio, donde nada es estable. Lo que hoy es hermoso, mañana se marchita. Lo que hoy nos atrae, mañana nos cansa. Y mientras perseguimos sombras, olvidamos la luz verdadera. La vista, el oído, el tacto, todos nos hablan del mundo exterior, pero ninguno nos guía hacia el interior. Nos llenan de información, pero no de sabiduría. Nos hacen reaccionar, pero no comprender. Y así, poco a poco, la mente se disuelve en el caos de los estímulos, mientras el alma guarda silencio. Pero el cuerpo no es solo un engaño sensorial. También es la sede de los deseos. Hambre, placer, miedo, ambición. Todos brotan del cuerpo como voces que claman atención. Y el alma, si no está despierta, se deja arrastrar. Se confunde con aquello que no es. Se vuelve esclava de lo que debería dominar. Por eso, para Platón, el alma debe esforzarse por liberarse del cuerpo, no necesariamente huyendo de él, sino disciplinándolo, conociéndolo, trascendiéndolo. Como un jinete que aprende a guiar a su caballo, el alma debe aprender a gobernar al cuerpo, no a ser gobernada por él. Esta visión no es un rechazo de la vida material, sino un llamado a no quedarse atrapado en ella, a no confundir el medio con el fin, a no perder lo eterno por lo efímero. El alma debe recordar su origen divino. Debe recordar que no pertenece a este mundo de sombras, que su verdadero alimento no es el placer, sino la verdad, que su verdadera libertad no se encuentra en satisfacer cada deseo, sino en desprenderse de ellos. Y es ahí donde entra la filosofía. Para Platón, filosofar es prepararse para morir, no en el sentido trágico, sino en el más profundo, morir al cuerpo para renacer en el alma. Soltar las cadenas de lo material, romper el hechizo de los sentidos, despertar del sueño del ego y comenzar el viaje de regreso a casa. El cuerpo nos fue dado como un instrumento, pero muchos han confundido el instrumento con la melodía, y han vivido para el cuerpo, sin escuchar nunca la música del alma. ¿Y tú? ¿Escuchas el llamado de lo eterno dentro de ti? ¿O sigues prisionero del ruido que viene de afuera? Tal vez la libertad no consista en romper muros externos, sino en recordar quién eres, dentro de la prisión. Platón no solo se preguntó de dónde venía el alma o cuál era su destino, también se atrevió a mirar dentro de ella, a explorar su estructura, a descomponer su naturaleza para comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué actuamos como actuamos, porque tantas veces entramos en conflicto con nosotros mismos, porque el alma, según Platón, no es una unidad simple, es una realidad compuesta, dividida en tres partes distintas, que conviven dentro de cada ser humano, y que no siempre están en armonía. Estas tres partes son, la racional, la irascible y la apetitiva. La primera es la parte racional. Es la más elevada, la más cercana al mundo de las ideas. Es la sede de la razón, del pensamiento lógico, de la contemplación filosófica. Es esa voz serena que busca la verdad más allá de las apariencias. Es la parte del alma que anhela comprender, que se pregunta por el sentido de las cosas, que se eleva por encima de los impulsos inmediatos. Cuando esta parte gobierna, el ser humano actúa con sabiduría y justicia. La segunda es la parte irascible, también llamada timos. Aquí habita el coraje, la voluntad, el orgullo noble, el deseo de honrar lo correcto. No razona como la parte superior, pero tampoco se deja arrastrar como la inferior. Es la fuerza del espíritu que lucha por lo que considera justo, que se indigna ante la injusticia, que se lanza a la acción por una causa. Cuando está en equilibrio con la razón, se convierte en una aliada del bien. Pero si se desborda o se somete a los deseos, puede volverse violenta, impulsiva, destructiva. La tercera es la parte apetitiva. Es la más baja, pero también la más intensa. Aquí se encuentran los deseos físicos, los placeres corporales, el hambre, la lujuria, la codicia, la comodidad. Esta parte busca la satisfacción inmediata.
No distingue el bien del mal, solo el gusto o el disgusto. Es la voz que dice quiero esto, sin pensar en las consecuencias. Y aunque es natural y necesaria, si toma el control del alma, todo se desequilibra. Platón compara al alma con un estado interior. En ese estado, la razón es el gobernante legítimo, el sabio que guía con visión clara. El espíritu es el guardián, el soldado que defiende lo justo. Y los deseos son el pueblo, que debe ser cuidado, pero también regulado. Cuando cada parte ocupa su lugar, hay armonía, hay virtud, hay salud del alma. Pero cuando los deseos mandan, cuando la voluntad se corrompe, cuando la razón es silenciada, entonces el alma cae en el caos, se fragmenta, se enferma, y se aleja de su propósito esencial. La lucha interior que sentimos todos los días no es un error. Es el reflejo de estas tres fuerzas coexistiendo dentro de nosotros. La razón que busca lo eterno, el espíritu que anhela justicia, y el deseo que clama placer. La sabiduría consiste en ordenar esta estructura, no en reprimir una parte, sino en armonizarlas, en permitir que la razón escuche al deseo, pero sin dejarse dominar por él, en lograr que la voluntad actúe con firmeza, pero sin dejar de lado la luz del pensamiento. Y en esa armonía interna, según Platón, se encuentra la verdadera felicidad, no la que depende de lo externo, sino la que nace del orden del alma. Porque solo cuando el alma se conoce a sí misma, puede emprender el camino de regreso a la verdad. ¿Y tú? ¿Quién gobierna en tu interior? ¿Tu razón? ¿Tu espíritu? ¿O tus deseos? Solo tú puedes responder. Porque el alma, como toda ciudad, necesita de un buen gobernante, para no perderse en el caos de su propia oscuridad. Platón sabía que las verdades más profundas no siempre pueden explicarse con palabras frías o argumentos rígidos. A veces, lo eterno necesita ser envuelto en símbolos, en imágenes vivas, en relatos que hablen directamente al alma. Por eso, recurrió a los mitos, no como cuentos fantásticos, sino como puertas hacia realidades invisibles. Y entre todos sus mitos, hay uno que se alza como una de las metáforas más poderosas sobre la naturaleza del alma, el mito del carro alado. Imagina por un momento que el alma es como un carro tirado por dos caballos alados. Un carro que se eleva por los cielos, buscando alcanzar el mundo de las ideas, ese lugar puro donde habitan la verdad, el bien y la belleza. Pero este carro no vuela solo. Lo guía un auriga, un conductor. Ese auriga es la razón, la parte racional del alma, que intenta controlar y dirigir el viaje hacia lo alto. Su tarea es compleja, porque los caballos que tiran del carro son muy distintos entre sí. Uno de los caballos es noble, obediente, fuerte pero sereno. Representa el timos, la parte irascible del alma, la voluntad elevada, el coraje que sigue a la razón. Este caballo escucha las órdenes del auriga, se esfuerza por ascender, respeta la dirección correcta. El otro caballo es rebelde, desbocado, inclinado al placer y al desorden. Representa la parte apetitiva del alma, los deseos corporales, los instintos más básicos. No le interesa la verdad ni la virtud. Solo busca satisfacer sus impulsos, arrastrar el carro hacia lo bajo, hacia el mundo material, hacia lo inmediato. El auriga, la razón, se encuentra así en una lucha constante. Tiene que mantener el equilibrio, controlar a ambos caballos, dominar al rebelde sin perder el impulso del obediente, y al mismo tiempo sostener el rumbo hacia el cielo. A veces lo logra, y el alma se eleva, contempla las ideas, se llena de luz. Pero otras veces falla, y el carro se tambalea, pierde el equilibrio, cae al mundo de lo visible, y el alma encarna una vez más. Este mito no es una simple alegoría. Es un espejo del conflicto interior que todos vivimos. Cada uno de nosotros es ese carro. Dentro de nosotros, la razón trata de guiar. El deseo tira hacia lo fácil, hacia lo placentero, y la voluntad, noble pero apasionada, puede ayudar o desequilibrar, según su alineación. Cuando el auriga domina ambos caballos, el alma se eleva. Cuando el caballo inferior se descontrola, el alma desciende. Y así, a lo largo de muchas vidas, el alma oscila entre el cielo del recuerdo y la tierra del olvido, entre la contemplación de lo eterno y la prisión del cuerpo. El mito del carro alado no es solo una historia. Es una advertencia, un mapa, un llamado. Nos dice que el alma no está perdida por completo, pero que necesita disciplina, virtud y conocimiento para volver a volar. Porque nadie puede elevarse si no conoce sus propias fuerzas internas. Nadie puede llegar a la verdad si no aprende a domar sus propios caballos. ¿Y tú?
¿Cómo marcha tu carro? ¿Te dejas arrastrar por el deseo? ¿O estás entrenando a la auriga que llevas dentro? En el silencio de tu conciencia, tal vez ya escuches el batir de las alas del alma, buscando, una vez más, elevarse hacia su verdadero hogar. Para Platón, el alma no pertenece al mundo físico. Desciende desde lo eterno y regresa a lo eterno. Pero mientras no haya alcanzado la sabiduría, la pureza, la verdad, queda atrapada en un ciclo. Un ciclo que se repite una y otra vez. El ciclo de las reencarnaciones. La muerte no es un final, decía Platón. Es un cambio de estado. Es como quitarse una vestidura vieja para vestirse con otra. El cuerpo muere, pero el alma sigue su viaje. Y ese viaje no es arbitrario. No es al azar. Está determinado por el estado del alma en el momento de su muerte. Por sus actos, sus pensamientos, sus inclinaciones. Las almas que vivieron con justicia, que cultivaron la virtud, que buscaron la verdad, ascienden. Son recompensadas con una existencia más pura, más cercana al conocimiento. Pueden contemplar nuevamente el mundo de las ideas, aunque sea por un breve instante. Pueden renacer en cuerpos que les permitan seguir su camino hacia la sabiduría. Pero las almas dominadas por el deseo, la ambición, la ignorancia, descienden. Encarnan en cuerpos más densos, más alejados del recuerdo del bien. A veces, incluso, según Platón, pueden renacer como animales. No como castigo cruel, sino como reflejo del estado de su alma. Porque uno se convierte en aquello que cultiva. En su obra La República, Platón narra el mito de Er. En ese relato, un guerrero muerto en batalla revive y cuenta lo que vio en el más allá. Las almas eligen su próxima vida según su experiencia anterior, guiadas por su sabiduría o por su ceguera. Algunas eligen con cuidado. Otras, cegadas por el deseo o el poder, eligen destinos que las harán sufrir. Y después, al beber del río del olvido, encarnan, y todo comienza otra vez. Este ciclo, nacimiento, olvido, búsqueda, muerte, renacimiento, solo puede romperse por medio del conocimiento. No del conocimiento superficial, sino del verdadero, el que conecta con el alma, el que recuerda lo olvidado, el que lleva de regreso al bien. Así, cada vida es una oportunidad, no solo para experimentar, sino para aprender, no solo para avanzar en lo externo, sino para despertar en lo interno, porque cada decisión, cada hábito, cada pensamiento, está formando el destino de tu alma. La reencarnación, en la visión de Platón, no es una condena, sino un proceso pedagógico. El universo es una gran escuela del espíritu, y en ella, todo tiene un propósito. Cada alegría, cada caída, cada encuentro. Todo está dispuesto para que el alma recuerde quién es y hacia dónde debe regresar. ¿Y si las lecciones que enfrentas hoy vienen de errores pasados? ¿Y si las personas que te rodean han caminado contigo antes? ¿Y si esta vida es solo una página de un libro que tu alma ha estado escribiendo desde siempre? Tal vez, como enseñaba Platón, todo lo que vivimos no sea más que un capítulo más en la larga historia de nuestro retorno a la verdad. ¿Qué significa realmente aprender? Para muchos, aprender es acumular datos, repetir fórmulas, memorizar teorías. Pero para Platón, esa es una visión superficial, casi mecánica. Él veía el aprendizaje como algo mucho más profundo, más espiritual. En su filosofía, educar no es llenar un recipiente vacío, es encender una llama dormida. Porque si el alma ha vivido antes, si ha contemplado las verdades eternas antes de encarnar, entonces todo verdadero conocimiento ya está dentro de ella. No como una idea clara, pero sí como una huella, un eco, una semilla que solo necesita ser despertada. A este proceso de despertar interior, Platón lo llamó anamnesis, la reminiscencia, el recuerdo. Aprender, en esencia, es recordar lo que el alma ya sabe, pero ha olvidado. Es como si la verdad estuviera cubierta por capas de olvido, y el acto educativo fuera ir retirando esas capas una a una, hasta que la luz original vuelva a brillar. Por eso, el maestro no es un transmisor de saber. Es un guía, un acompañante del alma, alguien que ayuda a mirar hacia adentro. Sócrates, el maestro de Platón, se describía a sí mismo como una partera del espíritu. No daba a luz el conocimiento, solo ayudaba a otros a parir el suyo. Y en esa visión, la educación se convierte en una tarea sagrada. No se trata de imponer respuestas, sino de despertar preguntas. No de formar autómatas, sino de liberar almas. Porque el verdadero conocimiento no se memoriza,
se reconoce. Y cuando se reconoce, no hay duda, algo dentro de nosotros lo afirma, lo confirma, lo abraza. Tal vez por eso, cuando escuchamos una verdad profunda, no sentimos que la estamos aprendiendo, sino que la estamos recordando. Como si una parte de nosotros dijera, esto ya lo sabía, solo lo había olvidado. Platón veía en este proceso una clave para la liberación del alma. Mientras sigamos confundiendo el conocimiento con información, seguiremos atrapados en la superficie. Pero cuando comenzamos a mirar hacia adentro, a escuchar con el alma, a reflexionar desde lo profundo, entonces empezamos a regresar. La filosofía, en este sentido, no es una disciplina académica. Es un ejercicio del alma para recordar su origen, una práctica de limpieza interior, un método para desenterrar lo eterno oculto bajo el peso de la vida cotidiana. Y esa es, quizá, la tarea más urgente de nuestro tiempo, recordar quiénes somos. Porque vivimos rodeados de estímulos, de distracciones, de voces externas que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué desear. Pero muy pocos nos invitan a detenernos, a callar, y a escuchar la voz antigua que habla desde el fondo del ser. Esa voz no grita, no exige, no se impone, solo susurra. Y espera que un día, tú también te detengas, y recuerdes. El viaje del alma, según Platón, no es un camino sin rumbo. Cada existencia, cada experiencia, cada error y cada acierto tiene un propósito mayor, el de reconectar con la verdad y la bondad originarias, aquellas que residen en el mundo de las ideas. El destino final del alma es regresar al bien, al plano eterno donde la pureza y la sabiduría son absolutos. Desde la perspectiva platónica, el alma desciende a este mundo con un legado de luz, una herencia de lo divino. Sin embargo, al unirse al cuerpo y entregarse a los placeres y a las sombras de lo material, olvida esa esencia primordial. Aún así, en lo más profundo, arde un deseo inextinguible de volver a lo que alguna vez fue su hogar, a esa esfera de perfección que trasciende toda apariencia. El propósito del alma no es simplemente existir de manera repetitiva en el ciclo de encarnaciones. Es buscar, a través de la filosofía, de la virtud y del autoconocimiento, el despertar de la luz interior. Cada acto de reflexión, cada gesto de bondad y cada búsqueda sincera del saber actúan como señales luminosas que dirigen al alma en su camino ascendente. Este retorno al bien es, en esencia, un regreso a la verdadera naturaleza, una reconexión con la verdad absoluta que se perdió momentáneamente en la vorágine de la existencia terrenal. La vida, entonces, se convierte en una escuela del espíritu. Las dificultades, los encuentros, los triunfos y las derrotas son lecciones diseñadas para pulir y purificar el alma. Así, cada desafío es una oportunidad para recordar esa chispa divina que nos impulsa a trascender la mera supervivencia y a elevarnos hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. En este proceso de retorno, la filosofía no es un mero ejercicio intelectual, sino una práctica que transforma la vida. El amor a la verdad y a la justicia, la disciplina en el pensamiento y el coraje para enfrentar la propia oscuridad son herramientas esenciales para liberarse de las ataduras del cuerpo y de los deseos pasajeros. Es mediante la virtud que el alma se libera de los grilletes del olvido y se acerca, poco a poco, al bien. Platón nos invita a ver la existencia como un continuo retorno. El alma se desprende, se reinventa, se recuerda y finalmente se eleva hacia su destino supremo. La pregunta que se nos plantea es: ¿estamos dispuestos a emprender este arduo pero luminoso camino? ¿Podemos, a pesar de las tentaciones y los desvíos, perseverar en la búsqueda de aquello que nos hace verdaderamente libres? El regreso al bien no es un acto de renuncia, sino de realización. Es el momento en que el alma, habiendo transitado por innumerables pruebas y aprendizajes, reconoce y abraza su origen divino. Es en esa aceptación, en ese despertar, donde se alcanza la verdadera plenitud, un estado de armonía en el que la sabiduría, la belleza y la verdad se funden en una única experiencia de paz interior. Y así, el propósito del alma se revela en cada acto de amor, en cada esfuerzo por comprender la realidad más allá de lo visible, en cada instante en que elegimos la virtud sobre el placer efímero. Porque en esa constante búsqueda de lo eterno, el alma se va transformando, se va iluminando, y poco a poco se dispone a regresar a la fuente de toda existencia. Imagina por un momento que nada de lo que eres comenzó contigo, ni tu cuerpo, ni tus recuerdos, ni siquiera tus pensamientos más íntimos. Imagina que en lo más profundo de tu ser hay algo que ha existido desde siempre.
algo que ha habitado otros cuerpos, que ha visto mundos extinguirse y nacer, que ha buscado durante siglos una sola cosa: recordar. Platón no nos dio respuestas fáciles. Nos entregó mapas, mitos, metáforas. Nos habló del alma no como una creencia para consolar el miedo a la muerte, sino como una verdad que nos invita a vivir con propósito. Una verdad que nos exige mirar hacia adentro con honestidad, con valor, con humildad. Si el alma es inmortal, si ha vivido antes y vivirá después, entonces cada instante de esta vida cuenta. Cada pensamiento tiene peso, cada elección deja huella, y cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede ser una puerta hacia el despertar. Y si todo lo que estás viviendo ahora mismo, tus dudas, tus búsquedas, tu anhelo de sentido, no son más que los ecos de algo que tu alma ya conocía, y si los momentos en que te sientes perdido son, en realidad, señales de que estás más cerca de encontrarte, tal vez, como creía Platón, el alma no necesita que le enseñen lo que es verdadero, solo necesita recordar. Y ese recuerdo no viene con ruido, ni con prisa. Viene en el silencio, en la contemplación, en la mirada honesta hacia uno mismo. Vivimos en un mundo que premia la distracción, que glorifica lo inmediato, que teme a la muerte. Pero tal vez haya una forma distinta de vivir, una forma en la que el alma se convierta en nuestra guía, y no en nuestra prisionera. Una forma en la que cada día se convierta en un peldaño más en la escalera que lleva de vuelta al bien, a la verdad, a nuestro origen olvidado. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, te has preguntado qué parte de ti está escuchando estas palabras? ¿Es la mente curiosa? ¿El corazón sensible? ¿O quizá, el alma que, al fin, empieza a recordar? Si algo dentro de ti se ha movido, si has sentido una vibración silenciosa, una llamada invisible, es porque tal vez, solo tal vez, estás listo para comenzar a despertar. Y si este video ha sido para ti más que información, si ha sido un susurro al alma, un espejo que te invita a mirar más allá, entonces te invito a quedarte, a suscribirte, no solo al canal, sino a tu propio camino interior, a compartir esta visión con otros que, como tú, están buscando, porque el viaje del alma no se hace solo, se camina en compañía, entre preguntas, entre silencios y, sobre todo, entre memorias que lentamente vuelven a la luz. Recuerda, no estás comenzando ahora, solo estás recordando quién has sido siempre.